Buenas, buenas tardes, ¿cómo andan? Quiero invitar a quienes se vayan sumando a que nos cuenten ahí por el chat desde dónde nos están viendo, que sabemos que hay docentes de todo el país, así que me encantaría saber desde dónde nos ven. Yo soy Dana Gutman, formo parte del equipo de la Fundación Mujeborn y me acompaña parte del equipo y también las capacitadoras que van a dar este webinar, que ahora se las voy a presentar con más detalle. Ya vamos a ir dando... Les voy a pedir por favor que silencien sus micrófonos, así no se hace mucho acople, y que cualquier comentario, saludito, lo pongan ahí por el chat. Vamos a esperar unos minutitos para que se terminen de sumar las personas que están entrando y ya iniciamos. Bueno, ahí nos saluda Marta desde Santa Fe. Tenemos gente de Río Cuarto, Runciman, Mar del Plata, Mendoza, Buenos Aires. Hola Claudia, hola Mónica desde Tucumán. Hola Nadia desde Santiago del Estero. Bueno, veo que está muy bien representado el país en los participantes. Romina desde Comodoro Rivadavia, Santiago del Estero, Marilyn. Estoy leyendo de la cena, estoy leyendo algo. Estamos leyendo. Hola Verónica desde Mendoza, Héctor desde Corrientes, Bariloche, Puyén, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mendoza. Bueno, qué alegría que se estén sumando. Me imagino que algunas habrán tenido un día largo en la escuela, quizás, así que me pone muy contenta que se estén sumando a esta instancia de capacitación. Hola Darío, de Corrientes, Griselda desde Mendoza, Karina desde Santa Fe, Diana de Concordia. Bueno, vamos a ir arrancando. Este es el segundo webinar de un ciclo que estamos lanzando desde la Fundación Mujeborn y forma parte de un proyecto más grande que seguramente muchas de las personas que están acá conocen, quizás han tomado alguno de nuestros cursos, que tiene que ver con el diseño y la cursada que ponemos a disposición desde el programa Sembrador de cursos a distancia para docentes de contextos rurales. Les voy a compartir una presentación para contarles un poquito más de esto. Bueno, los MOOC son cursos de capacitación para docentes de contextos rurales y forman parte del programa Sembrador, que es un programa que desarrollamos en conjunto desde la Fundación Mujeborn con la Fundación Pérez Companc para fortalecer la educación rural en todo el país hace más de 40 años. Y, perdón, ahí está medio lento. Bueno, como les contaba, los cursos de capacitación para docentes de contextos rurales tienen una particularidad que para nosotros está muy buena, que es que pueden hacerse de forma independiente, a distancia, son totalmente virtuales, y los pueden hacer al ritmo de cada una y cada uno de los que lo hagan. Son totalmente gratuitos y son autogestionados. Hasta el momento, desde que empezamos a implementar estos cursos, han pasado más de 44.000 docentes por la cursada, y al momento tenemos más de 11.000 egresados con certificado. Y actualmente esta es la oferta que tenemos de cursos.
tenemos el curso de educación en contextos rurales, que trata un poco de las distintas perspectivas en América Latina de este tipo de educación. Tenemos el curso de gestión estratégica de escuelas en contextos rurales, que está pensado especialmente para quienes ocupan cargos directivos y trata un poco sobre los desafíos que se pueden encontrar en su tarea cotidiana y algunas herramientas para la gestión. Tenemos también el curso de enseñar, aprender y evaluar en escuelas rurales. Tenemos el curso La Escuela Rural y su Comunidad, herramientas para la acción. Y el quinto curso es el que da contexto y el que vamos a conocer un poco hoy con nuestras especialistas, que es jugar y aprender matemática en aulas heterogéneas. Ahora nos van a contar mucho más ellas, pero este encuentro busca ser una muestra, una pequeña muestra de lo que un pequeño avance de lo que pueden encontrar con mayor profundidad si toman el curso virtual de matemática. Bueno, seguimos con el curso de alfabetización temprana en contextos rurales, luego el trabajo por proyectos en escuelas de contextos rurales, la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primaria, educación ambiental para la biodiversidad y red de sentidos, arte, educación y procesos creativos. Bueno, ¿qué materiales van a encontrar si toman alguno de estos cursos? Van a encontrar videos explicativos, lecturas, capítulos de libros, artículos y documentos de cátedra, foros de intercambio y cuestionarios de práctica. La evaluación consiste en cuestionarios de multiple choice que son corregidos entre pares. En este código que ven en la pantalla pueden escanearlo y los va a redirigir a un formulario para que, si están interesados, puedan inscribirse en alguno de estos cursos. Igual no se preocupen, después los vamos a volver a compartir y les vamos a mandar ahí por el chat todos los canales de acceso para que se puedan inscribir. Dejo ahí unos segunditos por si alguien está queriendo escanear. Y también otra invitación que tenemos es a sumarse a la comunidad Sembrador, WhatsApp, donde actualmente hay más de 1000 docentes de todo el país, que también pueden acceder a través del código que ven en pantalla, y donde compartimos las distintas propuestas que vamos armando especialmente para ustedes. Bueno, y ahora sí, les voy a presentar a las especialistas que van a dictar el webinar de hoy. Ellas son Cecilia Laspina, que es profesora en matemática, especialista docente de nivel superior en enseñanza de la matemática en la educación secundaria y magíster en didácticas específicas. Es docente del profesorado en matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Santa Fe y también del profesorado en nivel primario en el Instituto número 32 de esta ciudad. Ha participado como expositora en congresos y jornadas de la enseñanza de la matemática y ha realizado publicaciones en revistas nacionales. Y también nos acompaña María Laura Invinkelried, quien es profesora de nivel primario, profesora de matemática, magíster en didácticas específicas, con mención en matemática por la Universidad Nacional del Litoral y doctoranda en Educación y Ciencias Básicas por la Universidad de Córdoba. Y también es docente en el profesorado de nivel primario y de nivel inicial. Y además, ellas trabajan mucho juntas, son una dupla de trabajo. Juntas coordinaron el postítulo en Educación Matemática para Primaria, que fue dictado por el Instituto Nacional de Formación Docente, y también participaron en el Plan Matemática para Todos del Ministerio de Educación de la Nación. Y actualmente están abocadas a la escritura del próximo diseño curricular en el área de matemática de la provincia de Santa Fe. Bueno, y ahora sí, los voy a dejar con ellas. Así que, chicas, si quieren, me dicen si comparto presentación ahora o Sí, me dicen sí. ustedes. Si podés, Dan, ahora la primera diapositiva. Dale. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a
a comenzar cuando tengamos las diapos, pero contarles un poquitito Buenas cómo va a ser el tardes. encuentro. Ay, Ceci, ahí está. ¿Cómo va a ser el encuentro de hoy? En un primer momento vamos a trabajar, vamos a exponer con Ceci algunas cuestiones teóricas, didácticas, específicas de la matemática, algunas nociones que tenemos que tener presente al momento de planificar. Y en un segundo momento vamos a ir ya con una propuesta de juego para aulas heterogéneas, y ahí la idea es que podamos interactuar un poquito a través del chat o también, si es posible, levantando la mano y participando. Así que bueno, le vamos a pedir que en un primer momento nos escuchen un ratito. De todas maneras, si hay algunas dudas, se las van agendando, van anotando las preguntas, y después también va a haber un momento final en el cual vamos a poder intercambiar ideas, dudas, algunos comentarios. Bueno, no solo va a ser expositivo, la idea es que podamos intercambiar. Bueno, Pueden ir dejando las preguntas en el chat también. Exacto, así las chicas la van registrando. Como dijo Dana, es una invitación a que puedan hacer el curso MOOC de Jugar y Aprender Matemática en Aulas Heterogéneas, y es un mínimo acercamiento a todo lo que propone el curso. ¿Sí? En este ratito no podíamos explayarnos en muchos juegos, pero sí presentárselos para que después se sumen a la propuesta del curso. Avanzamos un poquito, Dana, en la diapo, y vamos a tratar de desarrollar ahí 3 cuestiones que están muy relacionadas, que tienen que ver con cómo se construye, cómo se aprende una noción en matemática, cómo los chicos, cómo los adolescentes construyen nociones en matemática. Y acá es muy importante esto que muchas veces decimos, bueno, yo quiero que aprendan, hay un término que usamos muy significativamente, a nosotros nos gusta decir o hablar de que la noción tenga sentido para los chicos. Y entonces, ¿qué es esto de que una noción matemática cobre sentido para los chicos y para las chicas? Y en verdad le van a atribuir sentido, y ahora después vamos a ver qué es atribuirle sentido, en la medida en que puedan resolver una variedad de problemas, ¿sí? Y que esos problemas sean un instrumento eficaz, ¿sí? Para darle sentido a esa noción. ¿Qué quiere decir darle sentido? Que yo frente a un problema, ¿sí? Yo ya voy a saber, de tanto resolver problemas con esa noción, que ese problema se resuelve con una multiplicación, o que ese problema se puede resolver con una suma, ¿sí? Y le voy cargando de sentido a esa noción a medida que voy resolviendo una diversidad de problemas. Lo importante acá, y cómo se relaciona esto, tiene que ver con que los problemas que yo presente a ese grupo de chicos con el que trabajo, tienen que estar contextualizados. Y este concepto de contexto es sumamente importante porque hay diversidad de contextos. Puedo tener contextos, lo que nosotros le llamamos los extra matemáticos, o también en algunos documentos curriculares aparecen como los no matemáticos. Y por otro lado hay contextos que nosotros le decimos los intramatemáticos, o también se los llama contextos matemáticos. ¿Y en qué medida eso es importante reconocerlo? Porque en ese juego, en ese interjuego, en ese ir y venir de un contexto al otro, y que esos problemas que yo selecciono aborden diversidad de contextos, eso favorece la construcción de una noción matemática. Cuando pensamos en los contextos extramatemáticos, por ahí lo que uno más escucha en las escuelas cuando planificamos, decimos, bueno, vamos a trabajar con contextos de la vida cotidiana de los chicos, ¿sí? Eso es muy común escuchar. Bueno, esos contextos de la vida cotidiana son los extramatemáticos. Pero no limitarnos solo a los de la vida cotidiana. Pensemos también en que hay problemas que están puestos, por ejemplo, o al servicio de resolver un problema de ciencias sociales, llámese de historia, de economía, que son problemas en contextos de extramatemáticos muy interesantes para pensar en matemática. O, por ejemplo, los contextos de las ciencias naturales,
que también habilitan a que yo resuelva ese problema y ponga en juego una noción matemática. O a veces situaciones que uno escucha en los medios de comunicación, generalmente asociados a la estadística, ¿no? Bueno, son contextos muy interesantes para pensar los problemas. Y el otro contexto que nosotros decimos el intramatemático son aquellos puramente de la disciplina de la matemática. Ejemplo, cuando le decimos a los chicos calcular el perímetro de este rectángulo, eso es un contexto intramatemático. No estamos diciendo calcular el perímetro del cantero o calcular el perímetro de esta cancha de fútbol. Estamos diciendo calcular el perímetro de un rectángulo. Bueno, ahí hay una diversidad de contextos a tener en cuenta. Y lo que es importante, como les decía hace un ratito, jugar con esto de contextualizar y descontextualizar. ¿Qué quiere decir esto? No me quedo pegado, no me quedo maestra, pegada a un solo contexto, sino que modifico, hago variaciones, porque si no los chicos asocian la noción matemática solo a un tipo de contexto. Pensemos, siempre damos el mismo ejemplo, cuando resolvemos problemas de fracciones. Si solo las fracciones aparecen en contextos de reparto de chocolate, de reparto de sándwiches, para los chicos solo las fracciones son eso, problemas de contextos de reparto. Y me quedo pegado a ese contexto. Entonces, la necesidad de ir y venir, de contextualizar y de descontextualizar para que una noción se construya. Avanzamos un poquito más, ganan las diapos. Esta está repetida porque, o en verdad, dice lo mismo acá. Nos gusta mucho con Ceci insistir en esta cuestión, que sabemos que ustedes también prestan atención a esto. Cuando uno selecciona los problemas y cuando uno selecciona el contexto en cual va a abordar una noción, esos contextos tienen que ser verosímiles, creíbles. Y trajimos dos ejemplos justamente para mostrar algunos contextos que no son del todo verosímiles o que se podría modificar la consigna para que lo sean. Por ejemplo, la imagen de la derecha, en donde hay dos jirafas que tienen unas manchas y la pregunta es cuántas manchas tienen entre las dos jirafas, que puede ser un problema, una imagen para presentar, por ejemplo, en primer grado, para hacer un conteo de las manchas. La verdad que podríamos preguntarnos si es un contexto verosímil, creíble, interesante para presentar a los chicos en un primer grado. E incluso podríamos ir un poquito más y hacernos las preguntas. Las manchas del otro lado de la jirafa, ¿no? Porque estamos viendo un perfil solo de la jirafa, no se ven. ¿Tendrán la misma cantidad de manchas de las que se ven? ¿Para qué nos interesa saber cuántas manchas tiene una jirafa? Y lo mismo sucede con esta imagen que circuló mucho en las redes y por los grupos de WhatsApp del famoso Miguel, decimos nosotros. Por fin encontré a Miguel, el del libro que estaba en matemática y que compraba 250 bananas sin razón. La verdad que cuando mostramos esta imagen, a veces las maestras nos dicen, bueno, pero si a esta imagen le pongo en el contexto de que Miguel puede ser el que se encarga del comedor de la escuela y fue al súper a comprar el postre y somos muchos chicos en la escuela, bueno, tal vez Miguel y el contexto de la compra de bananas se transforma en un contexto creíble, verosímil. Pero bueno, jugar un poquito con esto también nos sucedió hoy por hoy cuando pensamos en que usábamos las monedas y los billetes, recuerdan los billetes de 10 para trabajar el sistema de numeración y el sistema de numeración decimal. Y ahora decimos, bueno, ¿cómo hago para trabajar las expresiones decimales y las monedas de 10 centavos y las de 5 centavos y las de 50 ya hoy por hoy no tienen uso? Entonces, volver a pensar en estos contextos porque es un aspecto sumamente importante a la hora de construir una noción en matemáticas, ¿sí? Le Después agrego podemos, si quieren, algo, sí, te interrumpo leyendo algunas cositas algunos comentarios que van compartiendo en el chat, que tal cual, qué interesante poder a la hora de plantear un problema que los contextos no estén desactualizados, que los precios no estén desactualizados, porque también si miramos un poco ese meme que anda dando vuelta ahí,
el de los plátanos, pone de manifiesto que hay alguien que supuso que los problemas en matemática no tenían sentido, que todo lo que se estaba planteando ahí era algo irreal, era algo inverosímil. Entonces digo, qué interesante que podamos desterrar esta imagen que lo que me dan en la escuela no tiene que ver con lo que verdaderamente pasa o con lo que estoy trabajando o con las herramientas matemáticas no me están resolviendo problemas que sirvan para nada, ¿no? Poder desterrar un poco esta cuestión de no sé para qué hacía eso si eso no tiene sentido. Bien, si querés, Dana, avanzar un poquito más en la diapo que sigue, que es una diapo que recupera esto de la resolución de problemas es el eje central en la construcción de conocimientos matemáticos. Esto lo recalcamos porque en verdad resolver problemas, hemos resuelto problemas desde hace muchos años en matemática. El tema es el rol que ocupa la resolución de problemas en la hora de matemática. La estamos pensando a la resolución de problemas como el motor que permite construir conceptos matemáticos, ¿sí? También podemos pensar en el problema como un motor para después aplicar lo que aprendimos, ¿no? Para repasar lo que aprendimos. Pero en este momento, lo que nos interesa es poner como eje central la resolución de problemas en la construcción de conocimiento matemático y que es una práctica propia, innata del hacer matemático, ¿sí? Y acá, siempre, este último párrafo de la diapositiva es muy importante porque cuando uno se sienta a planificar o a mirar en libros de textos con qué problemas va a trabajar, a pensar en una secuencia didáctica, el momento de la selección de problemas es fundamental porque uno tiene que tener como muchas cosas pensadas ahí a la vista que tiene que ver con la diversidad de contextos en los cuales yo pongo a trabajar esa noción matemática, que eso ya lo charlamos en las primeras diapos. Una segunda cuestión es que un concepto, una noción matemática, admite diversidad de significados, ¿sí? Y esto es interesantísimo. Siempre traigo el ejemplo de fracción porque es algo ilustrativo. En nuestra escuela tradicional, los que aprendimos fracción ya hace mucho tiempo, la fracción era parte todo, hago un gráfico, divido en 4 partes iguales, pinto uno y eso es un cuarto. Hoy, gracias a la diversidad y a las muchísimas investigaciones, sabemos que la fracción, el concepto de fracción, de acuerdo al contexto y a los problemas en los que se pone a jugar, admite diversidad de significados. Y que yo voy a aprender esa noción si puedo a lo largo de toda mi trayectoria, a lo largo de la escuela, en este caso primaria, porque estamos hablando de fracción, abordar diversidad. Entonces, bueno, esa diversidad de significados, pensemos, la fracción puede operar como una medida, un cuarto metro, un cuarto litro, un cuarto kilo, ¿sí? Puede operar como como dijimos antes, la noción más tradicional es parte todo, la que aprendimos todo, pero si yo estoy en un contexto de proporcionalidad, por ejemplo, directa, la fracción puede ser la constante de proporcionalidad en esa relación entre las dos variables, y ahí es otro cantar, digo, es otra mirada. Y si, por ejemplo, estoy en contextos de reparto, como decía antes, de alfajores, de pizzas, de chocolates, ahí la fracción trabaja como parte todo, pero como también cociente indicado, que es otro significado. Entonces, la complejidad que implica el momento en que yo me siento a planificar y a elaborar una secuencia de actividades, tener en cuenta todas estas cuestiones. Y la última cuestión a considerar es la variedad de representaciones que admite una noción matemática. Sigo con el ejemplo de fracciones porque es muy rico. La fracción puede ser un punto en la recta numérica y eso es un tipo de representación. Puede estar representada con un gráfico rectangular, que es por ahí lo que uno más ve, o con gráficos circulares. Pero también puede ser una expresión coloquial y poder escribir un cuarto, o puedo expresarla con símbolos. ¿Sí? Puede ser la fracción de una cantidad discreta, pero también puede ser la fracción de una cantidad continua. Bueno, toda esa diversidad hace la complejidad al momento de seleccionar los problemas, ¿sí? Avanzamos un poquito más. Y Ceci, si querés seguir un poquito vos acá. Dale, sigo un poquito. Bueno, recuperando esta cuestión que Lala hacía mención de la importancia de
pensar los problemas y que en una propuesta didáctica haya un juego entre problemas que estén planteados en diferentes contextos, bueno, es acá donde aparece el juego como un contexto potente. ¿Y por qué decimos que el juego es un contexto potente? Bueno, acá en pantalla ustedes están viendo una cita de Graciela Chemelo, que sí, seguramente la conocen. Graciela Chemelo es una especialista en didáctica de la matemática de nuestro país, eh, que tiene muchísimo trabajo en desarrollo curricular, en primaria, también en trabajo con escuelas rurales también. Eh, y esta cita, bueno, acá lo que ustedes están viendo en pantalla, que vemos en primer lugar, una de las primeras ventajas, sabemos que el juego es natural, es parte de la vida de los niños y que nos da la ventaja, en primer lugar, de captar el interés de los niños casi inmediato, podríamos decir. Los involucra, los motiva, los invita a participar, les da lugar para poner en juego lo que saben. Pero en relación con la segunda ventaja que ustedes ven en pantalla, que es que dice ahí se independizan relativamente de la intencionalidad del docente, es que podemos decir que cuando los niños empiezan a jugar, de alguna manera se despegan de la mirada del adulto. Y ahí es a donde queremos ir. Eso es muy positivo, que se despeguen de la mirada del adulto, ya que les permite tomar decisiones, probar estrategias, sin estar atento a lo que el docente espera de ellos, ¿no? Ellos pueden desplegar muchas cosas que no pasan si la atención está puesta en qué es lo que quiere la seño que yo diga, ¿no? ¿Qué sabemos en cuanto al juego como un contexto, como una herramienta didáctica, como una herramienta para poder planificar? Sabemos que jugar no va a ser suficiente para aprender. No me alcanza con jugar en clases. La clave está en cómo usamos el juego en el aula. Es justamente lo que vemos acá en pantalla, la intencionalidad del docente, lo que diferencia el uso didáctico del juego de su uso social. No se va a tratar de jugar porque sí, ni de llevar juegos que no estén relacionados con el contenido que yo pretendo enseñar, sino de planificar, de poder acompañar el juego con un propósito claro, y que para nosotros ese propósito claro va a ser que los niños aprendan, y ahí también vuelve a diferenciarse el uso social, porque el propósito de los niños siempre va a ser ganar en un juego, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, ¿qué queremos que pase cuando nos enfrentamos a un juego? Que los chicos se enfrenten a un problema y que pongan en juego ese saber o ese conocimiento que empieza a circular al momento de jugar, ¿no? Si quieren, podemos pasar a la próxima. Y acá es interesante que pensar esto que hablábamos, ¿no? Cuando pensamos en propuestas didácticas, Lale es un recorrido de la importancia de algunas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de pensar una secuencia, ¿sí? La selección de los problemas, las características de esos problemas, los contextos, las representaciones que utiliza. Y si estamos pensando que el juego, si yo incorporo un juego a una secuencia, no puede ser algo aislado, tiene que ser parte de una secuencia didáctica que tenga un hilo conductor, que esté relacionadas con las actividades, que un juego que se relacione con el contenido que yo estaba planteando previamente y que se relacione con las actividades que se trabaje posteriormente, ¿no? Podemos avanzar un poquito. ¿Qué es necesario? Jugar una sola vez tampoco me va a garantizar que los conocimientos que quiero que empiecen a circular verdaderamente se construya, se pongan en juego. Entonces, va a ser necesario jugar más de una vez, pero tal vez entre jugada y jugada es importante, y no solo importante, sino necesario, nos atreveríamos a decir, que hay que proponer instancias o abrir espacios de reflexión con el grupo, ¿sí? Actividades que inviten a la reflexión y que no van a surgir naturalmente ni espontáneamente. Son actividades que hay que planificar, que hay que pensar y que recuperen aquellas cuestiones que nos parecen interesantes. Cuando gestionamos un juego, me pienso yo como profe, como seño en el aula, voy recorriendo, voy escuchando algunas discusiones en las cuales hay algunos
vieron que se pone un ambiente, que hay algunos grupos que empiezan a discutir y pelean y validan y reformulan. Entonces digo, bueno, esta situación la agendo y la voy a poner en discusión exclusivamente en una actividad que yo diseñe posterior. Incluso muchas veces pensamos a veces en juegos que interviene el azar, muchas veces juegos de cartas, juegos de dados. Tal vez en ningún grupo sucede algo interesante que yo quería discutir. Y tal vez no sucede, porque las cartas no lo permitieron, porque esa jugada no se dio en ningún grupo. Entonces digo, bueno, ¿a qué me habilita este juego que yo estoy proponiendo? ¿Qué es lo que a qué conclusión a mí me gustaría arribar? Estoy hablando muy general, pero no sé, por ejemplo, estoy pensando en un juego de comparación de fracciones, por ejemplo, en la guerra de fracciones, no sé si la conocen cuando vamos dando vuelta y comparamos fracciones, hay muchos casos que son muy interesantes para discutir, incluso la equivalencia. ¿Qué pasa si doy vuelta a dos cartas y esas dos cartas son iguales? ¿Qué pasa si en ninguna jugada, en ningún grupo hubo un empate? Entonces digo, bueno, poder anticipar esas situaciones que nos vamos a encontrar al momento de jugar y poder plasmarlas en una actividad que nosotras solemos llamarle posterior al juego. En una actividad posterior al juego que va a recuperar situaciones interesantes del juego y que va a poner en tensión algunas otras que tal vez nunca fueron jugadas, ¿no? Estas situaciones decimos, bueno, nos logran distanciar un poco de ese momento del juego y poner en palabras también lo que sucedió, ¿no? Podemos jugar también, que hay algo que no lo dijimos, pero con una variedad de consignas y con una variedad de tareas que le proponemos a los niños dentro de una propuesta didáctica. ¿Qué hablamos con este tipo de tareas? Las tareas, pienso en tareas como resolver, ¿no? Que una propuesta didáctica no siempre tenga tareas que sean de resolución o de desarrollar estrategias, sino, por ejemplo, si estábamos jugando a un juego donde había que comparar dos números, presentar una estrategia que armó otro grupo de niños y decir, bueno, estos chicos decidieron comparar fracciones de esta forma. ¿Vos qué opinás? ¿Te parece correcta esta comparación que hicieron estos chicos o no? Bueno, esas cuestiones a la hora de diseñar actividades posteriores al juego. Bueno, avanzamos así no se aburren de escucharnos. Queremos presentarles una propuesta de un juego. Podemos avanzar más si quieres. Una propuesta de un juego que en verdad, si bien es un solo juego, acá queremos decir que se pueden, a partir de algunos ajustes y algunas variaciones que podemos hacer a ese juego, pueden desprenderse diferentes versiones. Cuando hablamos de estos ajustes, ¿sí? El juego el que vamos a presentar se llama El más cerca gana. Tal vez lo conocen. Y esos ajustes que en este momento vamos a compartir con ustedes tienen que ver con el repertorio de números que se ponen en juego y en consecuencia el repertorio de cálculos memorizados que se trabaja, ¿no? Ese repertorio, la didáctica, lo que vas, como suele llamar, esos ajustes que tienen que ver con la selección de los números que intervienen y en consecuencia de los procedimientos que los chicos tienen que realizar para poder resolver los problemas que se van poniendo en juego, se suelen llamar variables didácticas. No es un concepto que queremos desarrollar ahora, pero una variable didáctica sí es un ajuste que uno puede hacer y que nos parece más que interesante y oportuno para trabajar, sobre todo, digo sobre todo, pero la verdad es que hoy ya no podemos decir más que esta idea nos aporta para pensar aulas de escuelas rurales, sino aulas heterogéneas, ¿no? Sabemos que todas las aulas de todas las escuelas son heterogéneas y que nos demanda la misma heterogeneidad la posibilidad de plantear al menos dos propuestas con dos niveles distintos para chicos que tienen dos recorridos diferentes, ¿no? Diferentes en cuanto a la disponibilidad de saberes previos que necesitamos. Si querés, puedes pasar que tenemos ahí una ampliación de esto. Entonces, bueno, ¿qué le queríamos contar? Que este concepto de variable didáctica, que es la que nos permite hacer estos ajustes, si bien no la vamos a desarrollar en el curso que está en la plataforma,
pueden encontrar muchísima información, hay muchos ejemplos donde se ilustra cuál es la variable didáctica que se identifica en ese juego o en una propuesta de juego. Ustedes van a encontrar muchas propuestas de juego y versiones que se van adaptando de acuerdo a ciertas decisiones que se van tomando y modificando, ¿sí? Esto ustedes lo van a encontrar a lo largo también de todo el curso, que en general se presentan 3 versiones, que puede ser la primera versión, una versión inicial para aquellos niños que recién se inician con el tema de enseñanza, aunque sean más grandes, que es independientemente de la edad que tengan. Esto sí me sitúo más en un aula de escuela rural que en un aula de escuela tradicional, digamos. Porque sabemos que comparten diferentes grupos etarios, ¿no? Entonces, bueno, para aquellos que recién se inician o para aquellos que necesitan volver a fortalecer algunas cuestiones que ya lo han trabajado otros años, pero lo necesitan fortalecer. Una versión intermedia, que son para aquellos que ya conocen algo del tema y pueden avanzar, y una versión más avanzada que puede ser para algunos alumnos que estén en segundo ciclo. Estas categorías sí tenemos que saber que no son estancas, que tal vez un grupo de niños trabajando la enseñanza del número o trabajando operaciones está en un grupo inicial, sin embargo, cuando trabajo geometría está en el grupo intermedio. ¿Sí? No son agrupaciones que uno tiene que pensar que son definitivas, que son siempre iguales para todos los contenidos, sino que, bueno, ustedes más que nadie saben cómo son las diferentes trayectorias de nuestros estudiantes, ¿no? Y depende qué es lo que involucre esa variable didáctica. Bueno, qué es lo que involucre en esas versiones y que yo lo voy a poder, tal vez no necesito 3 versiones, necesito 2, porque bueno, no tengo una tercera versión más avanzada o más elevada, no lo considero pertinente, ¿sí? Eso es una cuestión, debo decir que tiene que quedar claro, que es una cuestión flexible, que se puede adaptar y que todos los ajustes que nosotros hagamos en las propuestas también son flexibles y se pueden adaptar a cada grupo. Avanzamos un poquito más. Bueno, ¿en qué consiste este juego que se llama El más cerca gana? La idea es poder organizar en grupos de 4 estudiantes y que jueguen 2 contra 2, ¿no? Vamos a compartir las reglas del juego porque vamos a jugar un poquito, aunque no crean, vamos a invitarlos a jugar un poco. Bueno, por turnos, hay un jugador que reparte las cartas y tiene el mazo. Se mezclan todas las cartas y se reparte una carta para cada jugador. Es decir, cada jugador va a tener en mano una carta. Luego, cada jugador va pidiendo de a una tantas cartas como quiera para tratar de aproximarse lo más posible a un número que el docente elige, sumando los valores de las cartas que posee. Cada jugador decide cuándo le conviene plantarse, es decir, no pedir más cartas. Al finalizar la ronda, cada uno muestra sus cartas y anota un punto el jugador que se haya acercado más al número indicado. Se vuelven a mezclar las cartas, se juegan 4 o 5 rondas más y gana el jugador que haya obtenido más puntos en esas rondas. Bueno, dice, con estas reglas, además de calcular el resultado de las sumas, cada niño debe ir calculando la distancia entre el número que hay que llegar, y la suma de las cartas que tiene. Es decir, cuánto le falta, y ahí nos faltó agregar cuánto me paso, porque puede ser que yo me aproxime con un valor menor al que me indican o un valor mayor, ¿no? Entonces tengo que ver cuán cerca o cuán lejos estoy de ese número deseado. Podemos avanzar un poquito más. Bien. Bueno, como decíamos, los materiales es que un mazo de cartas de acuerdo a la versión que estemos jugando, ¿no? Y acá ven ilustradas 3 mazos diferentes. El mazo color celeste corresponde a una primera versión que puede, ¿cómo se formula esa versión? Considerando un repertorio de números del 1 al 10 y que debo aproximarme con sumas hasta el 10. Debo llegar a 10, lo más cercano a 10. El más cerca a 10 gana, sería en este caso la versión, ¿no? Una versión intermedia
que va a corresponder el mazo rojo, que el repertorio de números ahora va a ser números con la escala del 5, que van del 5 al 90. Ese es el repertorio de números que elegimos. Fíjense que ahí ese es el ajuste que se hace. En una primera versión se trabaja con números del 1 al 10, con cartas del 1 al 10 y me acerco al 10. Segunda versión se trabaja con cartas, con un repertorio que van del 5 al 90, de 5 en 5, y debo acercarme al 100, es decir, sumas que dan 100. Y la última versión propone acercarse a 5,5 jugando con un repertorio de cartas que van de 0,25 a 3 en escala de 0,25 en 0,25. Podemos avanzar. Bueno, algunas ideas que ustedes nos van a poder seguramente completar, algunas más, que tienen que ver con cómo organizar la clase cuando uno está trabajando con una propuesta que involucra un juego. Se pueden las reglas del juego presentar al grupo total, anticipando que cada grupo jugará con diferentes cartas. Este grupo va a jugar con este mazo, este grupo va a jugar con este mazo. Otra opción es armar los grupos desde el inicio, dar las reglas por escrito a los más grandes mientras se juega una ronda con los más pequeños. Cuando tenemos esa posibilidad de que vemos algún grupito que es un poco más autónomo que otros, nos da la posibilidad de atender a algunos que necesiten como algunas explicaciones extras. O también nosotros siempre, acá está, siempre hacemos hincapié en esto, ¿no? A veces leer las reglas cuando es un juego nuevo, cuando es un juego que se juega por primera vez, a veces la lectura no alcanza y sí es interesante poder hacer algunas jugadas a modo de prueba para ver si funciona la dinámica o no funciona la dinámica, aun cuando no se esté todavía detectando cómo se juega, qué tengo que hacer para llegar a 10, sino que tenga que ver con poder comprender las reglas para qué, para que todos los grupos arranquen a jugar, ¿no? Lo que queremos es que arranquen a jugar, no que sepan resolver el problema, sino que puedan comprender las reglas para poder jugar. Sí, perdón, interrumpo ahí. Una cosita que no Dale. pusimos en la diapo, pensando en las aulas de plurigrado, ¿no? En las aulas de las escuelas rurales donde tenemos a los chicos de primero a séptimo seguramente, y tal vez esto de poder jugar una jugada de prueba para ver y para poder entender las reglas del juego, tal vez tomar las reglas o las cartas de ese primer grupo que era el grupo que tiene que llegar y sumar 10, o acercarse al 10, perdón, que los más grandes se escuchen. Digo, esto de poder compartir todos, aún los más grandes, algunas cuestiones de los más pequeños, también forma parte de lo que nosotros decimos, bueno, el saber escuchar, el saber esperar, esto de del aula como una comunidad científica y también como una comunidad democrática, ¿no? Entonces digo, es difícil gestionar esto en una diversidad, pero bueno, juguemos todo una vez, tal vez con la carta de los más pequeños, y los más grandes colaboran en eso, ¿no? Creo que eso no estaba como opción, pero puede ser también viable, ¿no? Nada más así. Podemos avanzar. Bien, Bueno, a ver, ¿qué pasa acá? vamos a jugar. Vamos a jugar un poquito. La idea ahora es que, bien, Ceci, vos sos la primera jugadora, vos sacaste el Bueno, 10. dale. Yo soy la primera jugadora, pero vamos a necesitar la ayuda de ustedes porque somos muy principiantes. Recién estamos empezando a jugar, así que necesitamos la ayuda de ustedes. La Por, idea es, por chat, por chat nos van contando y ayudando, dale. nos pueden ayudar por chat. Vamos, yo tengo en mi mano una carta que doy vuelta y tengo mi carta número 10. Y Lala, que es la segunda jugadora, A tiene ver en qué su carta mano, ¿qué tengo. carta? El El 30. 30. Bueno, como es Bien. la primera mano y dadas las reglas del juego, yo voy a pedir una carta de esas que están en el mazo de la mesa para que me den. A ver qué carta me toca. El 55. Bueno, en este momento tengo el 10 y tengo el 55. Lala, Y a mí, ¿qué me dan? En este momento me parece que Dan está repartiendo, bien, 65. Bien. estado del momento, no lo digo, pero a ver, ¿qué queremos escucharlas a ustedes? ¿Qué es lo que les conviene hacer a cada una de nosotras? ¿Qué me conviene hacer a mí como jugadora? ¿Qué le conviene a Lala?
A ver la pregunta, Dana, si Dana, querés. creo que hay una preguntita ahí. Los A ver, ¿qué escuchamos. harían ustedes? Me parece que había un programa, ¿se acuerdan? Que había un juego de Nos que había tenemos, que jugar a hay esto. una pregunta, Ceci, en el chat, ¿a qué número nos tenemos que acercar? Ah, perdón. Por el repertorio de números con el que estamos jugando, nos tenemos que acercar al 100. Bueno, acá me Alberto dice encanta lo que estoy leyendo. Me encanta lo que estoy leyendo. Dice, sí o sí va a tener que... Sí pedir. o sí la primera jugadora tiene que pedir porque si no pide nada, la segunda ya ganó. Es decir, se tiene que arriesgar. Es cierto, Lala tiene 95. Sin embargo, yo, si fuera la primera jugadora, tendría 65. Es decir, ya voy perdiendo. Si Y no toma la decisión de pedir una me más, dicen que me quede, Ceci, que me quede con estas cartas para no pasarme de 100. Dicen que voy a ganar yo. el azar es el azar. Vamos a ver. Primera jugadora, seguir. La segunda tiene que parar. La primera tiene que arriesgar y pedir otra carta. Tal cual, la Bien. diferencia es muy grande y la segunda está muy cercana. Digo, nosotros hoy, con mucha experiencia en este tipo de juegos, con una posibilidad de hacer cálculos mentales muy rápidamente, estas estrategias las podemos empezar como a anticipar, ¿no? Depende de cada grupo, de chicos que estén jugando, va a ser la posibilidad de anticipar o no. Tal vez en unas primeras jugadas el segundo jugador también pida cartas porque tiene la ilusión de que le pueda salir un 5, aunque después le salga un 50 y se aleje muchísimo del 100, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto a la hora de gestionar un juego porque las trayectorias y las experiencias que cada grupo haya tenido con este tipo de juegos va a posibilitar que ellos se puedan anticipar o no, ¿no? Sí, Ceci, ahí Gisela pregunta qué pasa si pedimos otra carta y nos pasamos. ¿Qué hacemos con eso que nos pasamos? Fíjense que es acercarse al 100, pero uno se puede acercar por defecto, digamos, faltándome para llegar al 100, o me puedo pasar, pero también estoy cerquita del 100, porque, por ejemplo, si sumo 110, estoy cerquita del 100, solo que me pasé 10, ¿no? Se puede aproximar por defecto, por exceso, si estaríamos pensando con esos términos cuando uno redondea, ¿no? Y nuestros cálculos fueron muy rápidos. Pensemos que rápidamente hicimos 30 más 60 y le sumamos 5. Repito esto que dijo Cecilia porque no es menor. Los chicos, este juego, después vamos a pensar en los objetivos, no quiero decirlo yo de antemano, pero este juego apunta a trabajar algunas cuestiones referidas al cálculo mental. Entonces, los chicos, en un primer momento, van a explorar, se van a equivocar, seguramente no les va a salir de una, van a seguir pidiendo cartas, como dijo Ceci, porque justamente la estrategia ganadora que tiene que ver con poder hacer algunos cálculos, ellos no la tienen disponible, ¿no? Ahí, claro, ahí dice alguien, quizás poner en claro que solo debe acercarse sin pasarse. No, pero en verdad está bueno, eso se podría agregar en las consignas, en las reglas del juego, que hay que acercarse sin pasarse, pero como no lo dice, nosotros consideramos que pueden ser las dos posibilidades, ¿sí? Lo que me falta para llegar, ¿sí? Al 100, o lo que me pasé, pero también puedo estar cerquita del 100, ¿no? Ambos, ahí estoy leyendo lo que Yo dice creo que Alberto. eso habría que poder analizarlo, ¿no? Pero eso realmente es una cuestión que modifica bastante los procedimientos, ¿no? Y modifica lo que yo quiero trabajar. Tal vez, si yo hago esa restricción, solamente voy a estar trabajando el concepto de suma. Sin embargo, sabemos que dentro del campo aditivo no solo están los problemas que se resuelven con suma, sino también aquellos que se resuelven con resta, ¿no? Entonces, si yo no hago esa restricción, también estoy habilitando a fortalecer un grupo de cálculos memorizados que involucren algunas restas simples, ¿no? Algunas restas asociadas a algunas sumas también. Eh, Son decisiones a la hora de hacer algún ajuste, de tomar decisiones, no solo en cuanto a las reglas, sino a las restricciones que ponemos,
también estamos influyendo muchísimo en lo que es el procedimiento y en los contenidos que se ponen en juego. Yo digo, parece inocente, ¿no? Decir, no, bueno, que solamente se acerquen con números menores. Bueno, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que se acerquen con números menores? Hay algo que parece casi obvio, pero cuando uno se pone a jugar el juego, te da la posibilidad de anticipar muchas cuestiones que van a aparecer en el momento de la gestión, en el momento de la clase, ¿no? Y poder empezar a resolver, poder anticipar, nos va a dar siempre más herramientas para tomar decisiones y, Y bueno, poder intervenir, hacer intervenciones oportunas e interesantes, ¿no? Si te parece, Dana, ¿avanzamos ese un poquito? bueno, yo voy a pedir una carta más, a ver qué me Ah, sale. El 40. Es decir, pensemos si sumamos decenas, 10 más 50 me da 60, más 40 me da 100, sumo 5 me da 105. ¿Cuánto me pasé? Me pasé por 5. 5. ¿Y a vos, Lala, cuánto te faltaba? Me faltaban 5 también. Lo que ¿Quién gana? veíamos allí, ¿qué Dice pasó? Mariela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando uno recupera las reglas del juego, originalmente este juego, en las reglas no dice qué pasa con los jugadores si empatan, porque en verdad acá estamos empatando con Ceci. Buena pregunta, dice ahí Elizabeth. Entonces, si bien en alguno de los comentarios, no recuerdo quién era, decía que antes de jugar las reglas tienen que estar claras, y en eso coincidimos, porque si no están las reglas claras no se puede empezar a jugar o va a haber mucho conflicto y mucha discusión y muchas intervenciones. Por ahí, el hecho de no decir qué pasa cuando empatamos está también interesante, porque les da pie a los chicos o le da lugar a que digan, bueno, a ver, ¿qué pasa si empatamos? ¿Y por qué no nos damos un punto cada uno? ¿Eh? Un punto para vos y un punto para mí, Ceci. O ningún punto para nadie y empezamos nuevamente la ronda. Digo, no es que no estaban claras, sino que no parecía la cuestión del empate. Entonces, poder dejar eso abierto para que ellos tomen decisiones, hay algo que queremos en matemática, que es que los chicos puedan tomar decisiones, ¿sí? Habilitar la reflexión y la toma de decisión. Y bueno, nos pareció oportuno dejar abierta esta cuestión del empate para que ellos decidan qué hacer, ¿no? ¿Avanzamos un poquito más? Sí, ahí sumo un comentario del chat que alguien dice que cuando surge eso es que se puede dar la posibilidad de que los chicos hagan propuestas. Claro, esa es la idea. A eso apuntábamos con esto, ¿no? No tener todo solucionado de antemano, abrir un poco a las propuestas, abrir un poco a la toma de decisión, que en verdad no va a complicar el juego. Decir, bueno, a ver, nos damos un punto cada una con Ceci o no nos damos ningún punto, ¿sí? Bien. Y se crea un debate, dice Mariela. Bien. Avanzamos un poquito más. Si podés, dar ahí, creo que ya es la diapo siguiente. Sí, Eh, ¿es esta? Entiendo bien. Esto también, Sí. estas preguntitas que están en color verde, es también para que podamos interactuar y poder ir leyendo en el chat. Incluso si alguien quiere levantar la mano y las chicas nos ayudan dando la palabra. Nos preguntábamos sobre, ahora vamos a hacer un ratito de un análisis didáctico matemático sobre la propuesta, ¿no? ¿Qué procedimientos pueden realizar los niños al momento de jugar? Es decir, ¿qué van a hacer los chicos cuando jueguen a este juego que le estamos proponiendo? Y un poquito más, ¿qué nociones o qué conceptos, o si quieren trasladarlo, por ejemplo, qué contenidos del currículum de cada uno de los diseños curriculares de las provincias en donde están trabajando ustedes, creen que podemos trabajar con este juego? También va por ahí la pregunta. Y fuertemente, ¿cuál puede ser la estrategia ganadora que formulen los chicos? Porque recuerden que siempre cuando, lo Ceci lo dijo en una de las diapositivas sobre juego, que cuando pensamos el juego como un recurso para enseñar, detrás de la estrategia ganadora siempre está el concepto, el contenido, esa noción que queremos enseñar a nuestro grupo de alumnos. Entonces,
pensemos en esa estrategia que queremos que los chicos afinen y practiquen para poder ganar, ¿no? No sé, ¿quién se anima? Sí, allí alguien dice que las reglas tienen que estar claras, volviendo al tema de las reglas, ¿no? Mientras piensan los procedimientos y los contenidos, las reglas tienen que estar claras porque los chicos desean ganar. Y en verdad dice, desean lamentablemente ganar. Eso también lo decimos, ¿no? Ellos cuando se ponen a jugar quieren ganar y nosotros queremos que aprendan. Entonces, bueno, ahí hay una tensión que hay que trabajar para que sea una experiencia también positiva, interesante para el aula, ¿no? Bueno, los escuchamos. Si alguien levantó la mano, nosotros no estamos viendo las manos levantadas, pero, y si no en el chat también nos pueden contar. Gisela, acá está diciendo, no solo uno enseña conceptos matemáticos, también enseña valores. Eso que dice Gisela mientras van buscando los procedimientos y los contenidos, ¿no? Esto que plantea Gisela es una idea muy interesante que lo dice la didáctica de la matemática en boca y en voz de Brousseau. Guy Brousseau dice, ¿no? El aula como una experiencia democrática, ¿no? De construcción de valores. Así que coincidimos, Gisela, con vos en esta cuestión de la formación de los valores. Bueno, los escuchamos, los leemos y Alberto dice que los chicos van a empezar a usar estrategias de cálculo ya probadas, ¿sí, Alberto? Y nosotros, Ceci, no sé qué te parece, pero van a usar estrategias ya probadas o ya incorporadas, pero también pueden empezar a usar algunas estrategias como primera vez, ¿no? Alberto hablaba de que son todos números, la mayoría múltiplos de 5, ¿sí? Si bien, digo dos cositas, si bien no me parece que sea el foco trabajar los múltiplos con ese nombre, ¿no? Múltiplos, todos los números que están en la tabla del 5, me parece que no va por ese lado. Sí, son múltiplos las cartas que aparecen, eso lo sabemos nosotros como profes, como seniors, lo sabemos, pero no es algo que ellos van a estar manejando, ¿no? Tal vez vuelvo sobre la idea de Alberto, pero es intencional la elección de los números. Recordemos los números, por ejemplo, de la versión intermedia en donde tenemos 20, 25, 30, 35. En verdad, esos 5, ¿no? Ese 25, ese 35, que sí son múltiplos de 5, facilita el trabajo con el cálculo mental, ¿sí? Porque sabemos que si yo sumo un 25 con un 35, bueno, ese 5 más 5 es fácilmente trabajado, se puede trabajar mentalmente porque sé que me da 10. No así, sí tendríamos números como 27, 32, 41, ¿no? Los cálculos serían, las estrategias serían otras. Entonces, la elección de esos números con esas escalas de 5 en 5 también tiene una intención didáctica de que los cálculos, los repertorios de cálculos sean más sencillos. Se me fueron los comentarios, no sé si pudiste leer algo. Alguien Sí, decía, acá había algún comentario que decía, por ejemplo, noción de conteo, y acá habría que ver, si bien es correcta la noción de conteo, tal vez en esta, donde estamos trabajando un aproximarme al 100, bueno, yo creo que el conteo tendría que ser un procedimiento que ya esté logrado en los niños, ¿no? ¿Vieron cuando siempre pensamos, bueno, ¿qué necesito? Que sí o sí sepan para poder abordar y que esto tenga sentido. Si los chicos van a tener que hacer 25 más 35 con conteo, el juego ya les decimos que no va a funcionar. No va a funcionar. O sea, necesitamos estar como avanzando, saliendo ya de ese procedimiento de cálculo que no sea el conteo, porque estoy pensando en números más grandes. Sí puede ser, digo, pensando en esto que decíamos, no siempre los chicos tienen construidos los procedimientos de cálculo. Entonces, si yo estoy con un grupo que todavía está muy, muy asociado al conteo, bueno, de repente cambia el repertorio de números y esa estrategia que a mí me funcionaba
hacer el conteo, incluso usar los dedos o algunas representaciones para llegar a 10, de repente ya no me sirve. Y necesito cambiar sí o sí la estrategia de cálculo, ¿no? Hay que animarse, no hay Ahí, que... Pero hay algo que es interesante acá, romper con esto de debo preparar a los chicos para que el juego les salga bien. No, no hay que preparar a los chicos para que el juego les salga bien, porque si no les sale esa primera vez bien, voy a proponer una actividad de reflexión después de ese juego. Y después puedo volver a jugar para que sea como más interesante, más dinámico, más rápido, para que puedan llegar a formular una estrategia ganadora. Pero animarnos a que siempre lo que ofrecemos está un pasito más allá de lo que ellos manejan, si no, no hay nada para aprender en ese lugar, ¿no? Hoy, Ceci y Ceci, Laura, ahí voy a sí, leer un comentario que justo está vinculado con lo que mencionaste recién, Ceci, dale, Vicky. de Mariela. Si trabajan en grupos, aparte de los contenidos, si trabajan habilidades sociales, habilidades blandas, ejercitan funciones ejecutivas, la tolerancia a la frustración, son aprendizajes integrales. Bien, bien ahí, que tiene que ver un poco con también lo que comentaba, creo que era Vero, sobre los valores, ¿no? Tal cual. Fuertemente ahí hay un trabajo en grupo, es decir, no estamos pensando que cada uno juega solito en su banco con su mazo de cartas, ¿no? No, quería recuperar que no lo estamos viendo, por lo menos yo no lo estoy viendo, pero con la versión 1, que son los primeros números, no sé si recuerdan, con números pequeños, tranquilamente eso lo podemos trabajar en un primer grado o incluso en la sala de 5 para aquellas escuelas rurales que tienen el nivel inicial también. Y hay un contenido, digo, no lo estoy viendo, pero tal vez lo nombraron, pero me parece que hay que nombrarlo porque después, en base a ese contenido o esa noción, se apoya todo el trabajo de las demás versiones, que tiene que ver con las sumas que dan 10, ¿sí? El repertorio memorizado de sumas que dan 10, que es un contenido que en todos los diseños de todas las provincias nos animamos a decir con Ceci está presente, repertorio de sumas que dan 10 o repertorio de sumas de iguales, ¿sí? Es la base para poder trabajar las otras versiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tengo que hacer 3 y tuve suerte, me salió el 7, bueno, volviéndome, tal vez me despego un poco del juego por esta necesidad de descontextualizar que decíamos hoy tempranito. Pero si 3 más 7 me da 10, yo después sé que 30 más 70 me va a dar 100. ¿Está? O trabajando con las expresiones decimales, ese 0,25 más 0,75, yo me apoyo en el 25 más 75 que me daba 100. Todos esos repertorios memorizados que intentan despegarme del conteo, como alguien decía, ¿no? La noción de conteo. El conteo es decir 1, 2, 3, 4 con los dedos. Cuestiones básicas de la salita de 3, de 4, de 5. Me despego de ese conteo y avanzo hacia el cálculo mental. Entonces, no estoy leyendo, pero no quería dejar pasar ese procedimiento o ese contenido que aparece en los diseños, que es la base para trabajar después los otros repertorios memorizados de cálculo, ¿no? Ceci, no Ahí sé si viste algo más. Ay, comparto otra pregunta. Acá dicen, hay niños con discalculia, por ejemplo, que necesitan usar la calculadora como recurso auxiliar para el cálculo. ¿Se puede contemplar esto en el juego? Sí, sí, en verdad ahí nosotros hablamos de que el tema es el cálculo, nosotros queremos trabajar el cálculo mental, entonces, si yo uso la calculadora, en verdad no voy a reforzar o no voy a trabajar el cálculo mental. Habría que ver eh, si esos niños con discalculia, por ahí tal vez no trabajar con lo que hoy Ceci tempranito dijo, ¿no? Las variables didácticas a considerar, ¿no? Tal vez antes de ese cálculo mental puede trabajar con otro tipo de registros y hacer el registro de los valores y no obligar a que lo haga mentalmente. Porque, por ejemplo, antes recuperábamos el juego de la guerra de fracciones y algunos decían que lo conocían, pero en el juego de la guerra de fracciones uno puede permitir que haya registros gráficos y registros escritos o no permitirlo. ¿Está? O permitir la calcu o no permitirla. O permitir, no sé, el uso de la regla. Entonces, cada docente maneja, conoce ese grupo de niños, conoce esos niños en particular. Nunca queremos
decir sugerencias generales en cuanto a estos casos, porque cada niño tiene una trayectoria y es particular. Entonces, conozco a cada uno de los chicos con los que trabajo y hago esas adecuaciones. En este caso, como lo que yo quiero trabajar es el repertorio memorizado, no creo pertinente darle la calculadora. Habría que ver qué otra variable o qué otra herramienta o qué otro tipo de representación puedo darle a ese niño para que se apoye, ¿no? Pero bueno, no sé si respondo. Es muy difícil a veces con con estas pequeñas adaptaciones poder generalizar, porque cada niño es particular en su atención, ¿no? Dice allí cómo integrar las matemáticas, bueno, con la tecnología, no sé a qué se refiere esa pregunta, Lola, si querés explayarte más. Acá hay una pregunta que me Eh, parece interesante y me parece súper enriquecedora, que es a ver, esta posibilidad de que los niños compartan esos juegos con las familias. Y lo hemos logrado charlar en distintas escuelas y demás, lo oportuno que es tener varios juegos, digo, varios juegos de esos juegos, eh, no solo para, tal vez puede ser un juego que se va de viaje con ellos, que va a su casa, que vuelve al otro día, que vuelve después de 2 o 3 días y que comparten ese juego con la familia, que se involucran en las reglas, que siguen trabajando toda esta cuestión de valores que venimos charlando, que siguen profundizando en el reconocimiento de los números, en las estrategias de cálculo. ¿Por qué no contarles algunas que ellos les salían a sus papás o a sus hermanos, a su entorno familiar, sino también tener disponibles algunas versiones de juegos para jugar en la escuela en aquellos momentos que eh, están libres? Digo, en un recreo tal vez los chicos puedan tener un reservorio de juegos con los cuales ya jugamos en clase para poder seguir jugando. Muchas señoritas nos expresaban cómo lo sorprendidas que estaban los nenes cuando van a buscar esos juegos porque quieren seguir jugando los juegos que ellas les propusieron en clase. O sea que es súper positivo. y Lola abrió un poquito la pregunta, dice que en la institución donde trabaja le piden que integre los juegos en matemática con la tecnología. Justo estábamos mirando el otro día, jugábamos a la lotería en una propuesta para primer grado y veíamos una aplicación que no sé si tiene que ver con esto, Lola, bueno, se llevaban esa aplicación, que era una aplicación que habían trabajado en tecnología, para jugar en la casa, ¿no? En familia. No sé qué trabajan en tecnología en la escuela de Lola, por eso para ahí nos cuesta pensar en la integración, pero porque cada escuela, cada institución le da una impronta al área de tecnología, pero sí se puede, hay algunas posibilidades para poder integrar matemática y tecnología, ¿sí? Ceci, ¿te parece que avancemos un poquito yo por los tiempos? No Dale. sé, Dana, contanos cómo Y estamos. así después dejamos un espacio abierto a algunas preguntas. Y nos quedan 20 minutos. Dale. Wow. Muy ¿Avanzamos? breve, si quieren, podemos hacer referencia y dejar abierto este espacio. Les queríamos mostrar, como dijimos hoy, que era muy importante después de jugar, plantear actividades para después de jugar. Bueno, una propuesta de actividades para después de este juego. Si querés, podemos avanzar en la diapo. Y este puede Ahí. ser un conjunto de actividades que se propongan para después del juego para invitar a la reflexión. Una menos, por favor. eh, Invitar a la reflexión, recuperar lo trabajado, ¿no? La primera consigna dice, bueno, ¿quién llegó más cerca? Sergio tiene las siguientes cartas, tiene el 5, el 20, el 35 y el 50, y Lucas tiene 20, 40 y 60. La pregunta es, ¿quién llegó más cerca, no? Ante una situación de juego, les propongo que analicen quién está más cerca del 100, replicando las reglas del juego que ya jugamos. Otra pregunta ¿es cierto que 80 más 30 es más que 70 más 40? ¿Y qué más que 90 más 20? ¿Por qué? Otra pregunta Sergio tiene 10 y 20 y dice que seguro que tiene que pedir 2 cartas más para sumar 100. ¿Piensan que tiene razón? Otra
¿cómo se pueden formar 100? ¿Cómo se puede formar 100 con 4 cartas distintas? ¿Se pueden formar con 4 cartas iguales de un mazo? ¿Y si fueran cartas con otros números que no están en los mazos? Bueno, y ahí hay algunas actividades posteriores. Si bien no van a tener tiempo de analizarlas, se las pueden llevar, pueden hacer una captura de pantalla si quieren. Si querés avanzamos en unas preguntitas más, que había algunas cuestiones, si se animan, nosotros ya, esto casi que es lo último. Si quieren podemos compartir algunas cuestiones que nos parecían interesantes, analizar qué tipo de tareas se proponen, si las consignas son todas iguales, en qué se diferencian. ¿Cuál es el propósito de esas actividades? Lala, estás muteada. ¿Y a qué conclusiones matemáticas va a ser posible arribar luego de trabajar con esa propuesta? Me parece que Ceci, estabas... ahí volver un poquitito, porque no desarrollamos, cuando allá al inicio hablamos de algunas cuestiones más teóricas, didácticas de la matemática, no hablamos sobre tareas y conclusiones matemáticas, pero esta cuestión de las tareas que no tienen que ver con la tarea del hogar, ¿no? Sino que tienen que ver con qué estoy pidiéndole a los niños que hagan intelectualmente. Sé si algo dijiste hoy tempranito, si todas nuestras consignas tienen que ver con resolver, calcular, hacer la cuenta, porque en verdad siempre asociamos matemática con hacer cuentas y calcular, ¿o no? Y ese es un tipo de tarea. Pero hoy por hoy estamos pensando que no solo se calcula y se resuelve en matemática, que hay otro tipo de habilidades que podemos desarrollar. Entonces ahí hay que prestar atención, decimos nosotros siempre, ¿a qué consigna estoy dando? ¿Qué le estoy pidiendo a los niños que hagan? Y por eso después vamos a volver sobre esas, a la diapo anterior para mirar un poquito más finito. Bueno, ¿cuál es el propósito del docente o los objetivos? Hace una distinción entre propósito y objetivo que ustedes ya manejan. Y sí, quería detenerme, Ceci, un poquito en esta idea que está señalada en negrita de conclusiones matemáticas. Algo que necesitamos como recuperar en nuestra gestión de clase es que al momento de hacer el cierre, llamémosle puesta en común, bueno, hay muchas formas de llamarlo. Con Ceci decimos siempre, bueno, preguntémosle a los chicos qué aprendimos hoy. Eso es una pregunta sencilla. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué le puedo decir a mi mamá, a mi papá, a alguien, algún familiar? ¿Qué aprendí hoy en la escuela cuando tuve matemática? Y eso es pensar en conclusiones matemáticas. ¿Qué son? Son aproximaciones, decimos nosotros, a la definición de ese concepto o al trabajo con ese concepto. Y que está escrito, va a quedar escrito en el cuadernito de los chicos o en la carpeta de los adolescentes, con las voces de ellos, ¿sí? No con el dictado de la seño que lo sacó del libro que tenía. Y te voy a dictar ahora lo que es un cubo. Estoy pensando en geometría ahora. Entonces digo, las conclusiones matemáticas son esas definiciones o esas ideas que yo escribo junto con mi seño que se aproximan a eso que yo quería enseñar como maestra y que quería que aprendan los chicos. Y damos este ejemplo y con esto corto acá y los escuchamos. Este ejemplo es muy ilustrativo. Estoy en primer grado, estoy trabajando con cuerpos geométricos y exploramos las características que tienen, por ejemplo, el cubo. Y los niños me dicen, bueno, señor, hoy aprendimos que el cubo tiene 8 puntitas. Yo ahí intervengo en esa formulación que hacen los niños y digo, bueno, hoy aprendimos que el cubo tiene 8 vértices, ¿sí? Y juntos elaboramos una conclusión matemática, en este caso referida a las características que tiene el cubo. Entonces yo intervengo y incorporo vocabulario específico, ¿no? Esto no lo habíamos trabajado hoy tempranito y nos parecía que era oportuno la necesidad de ese momento, le llamamos nosotros en la didáctica de institucionalización, ¿no? Bien. Vamos un poquito más, volvamos a las consignas, si querés, Dana, la diapo anterior, y hagamos el ejercicio de pensar en la que sigue, esta. El punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Esas son 4 consignas. ¿Son todas iguales? Les damos un ratito para que las vuelvan a leer. ¿Implican distintos tipos de tareas matemáticas? ¿Qué piensan? ¿Qué le estoy pidiendo en el 1? ¿Qué pido en el
Inciso 2. ¿Cuál es más complejo para ustedes? Vamos a esperar un ratito para hacer ese ejercicio de el análisis de las consignas, ¿no? Nadie se anima a levantar la mano. A ver. ¿No? Bueno, si les parece, contamos un poquito o repreguntamos, ¿en cuál, más fácil así, en cuáles de las consignas les parece que los chicos tendrían que hacer un cálculo? Ah, llegó más cerca al 100 Sergio, ¿sí? Y para decidir que llegó más cerca Sergio al 100, ¿qué tuvieron que hacer? Ahí María Elizabeth contestó. Alguien levantó la mano. Ahí Gisela Gisela levantó la está mano. levantando la mano. Dale, Gisela. Bueno, como para romper el hielo, buenas tardes. Está muy Bien bueno ahí, bien ahí. el webinar. A mí me parece que de todas las consignas, la 4 es como, me parece que es la más difícil, la más compleja, porque ahí cuando pregunta cómo se puede formar 100 con 4 cartas distintas, y ahí tiene que tener varias opciones, y no solamente va a tener nudos, va a tener que trabajar con combinaciones de cartas. Entonces, me parece que es la más compleja de todas. Y después, por otro lado, en la 1, yo pensaba que ahí lo que tiene, para mí, ¿no? Lo que veo yo es que tiene que hacer composición y descomposición de números como para sumar ahí el 5 y el 35 con el 20 y el 50. Descomponer el 35 en 30 más 5 y sumar 20, 30 y 50 y después 5 y 5 por otro lado. Entonces veo que puedo ir haciendo todas esas estrategias. Me parece que la Bien. más fácil, sí, me callo. Ibas a decir algo, perdón, te corté. Bueno, que me parece que la más fácil, para mí me parece que la más fácil de todas es la 2. Ajá. ¿Por qué? Porque veo como que suma números redondos y ahí compara los resultados. Es decir, lo que interpreto o lo que interpretamos, no sé si opinas lo mismo, es que el hecho de que sean decenas enteras o números redondos o nudos, cada jurisdicción y cada grupo de docentes lo llama de una manera diferente, para vos es más sencillo y que cuando aparecen números que terminan con 5, implican una descomposición aditiva y que para eso es como más complejo. Es decir, vos estás poniendo la diferencia de las consignas en relación a los números con los que trabajas, ¿sí? Otra cuestión que nos parece sumamente interesante el análisis que está haciendo, otra cuestión que nosotros pensamos también, tiene que ver cuándo se le pide a los niños que argumenten o que expliquen un procedimiento y cuándo se le pide solo que hagan un procedimiento, es decir, que resuelvan y no den explicaciones a nadie, ¿no? Entonces, creo que es claro que hay algunas consignas donde los chicos tienen que argumentar por qué es así y no de otra manera, y en otras que simplemente responden. No quiero perderme los comentarios. No sé si No, no, venís para ejemplificar un poco lo que vos estás diciendo, fíjense que en la primera es una situación de juego simulada muy, muy similar a la que venían haciendo en el momento que jugaron y tienen que determinar quién llegó más cerca. Sin embargo, la 2 y en la 3 les está preguntando, ¿es cierto que sucede esto? ¿Por qué es cierto? ¿Piensan que tienen razón? Y va mucho más allá ese pedido, esa consigna, porque les está pidiendo argumentos. Tengo que elaborar una respuesta. Tengo que poder justificar por qué yo estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo, y tiene que ver con qué, con todo lo que yo pude construir en el momento de jugar, ¿no? Con esas experiencias que fui juntando, recolectando, con todo ese saber que empezó a circular en la clase al momento de jugar.
Alberto nos dice que la pregunta 2 es muy interesante porque demanda establecer una relación entre los sumandos. Una vez descubierta, se logra una generalización o una conclusión matemática que tiene mucho sentido. Fíjense que los números que están puestos ahí no son dos números cualquiera, esos sumandos. En uno estoy pensando que es 80 más 30, pero la otra suma, un sumando tiene 10 menos y el otro tiene 10 más. Es decir, la suma se compensa, sigue siendo la misma, y en el otro tiene 90 y 20. Si comparo esos dos sumandos con los dos primeros, nuevamente hay uno que tiene 10 más y el otro tiene 10 menos. Es decir, la suma está equilibrada, las tres sumas me dan lo mismo. Esto que estás diciendo, Ceci, lo dijo Celina, ya se me fue el comentario, no puedo leer el apellido. Celina dijo esto que estás diciendo, en la consigna 2 pasa esto, ¿no? Ahí también otra persona más puso en la 3, puede sacar una carta mayor y otra de menor número y pasarse o sacar 2 y no llegar a 100. Ah, en la 3 seguramente con Sergio. Sí, sí, Claro. sí. Ajá. Sí, sí, sí. Está muy bien. Pueden sacar dos grandes porque ya estoy en 30 y pensemos que había algunas cartas que eran 55. Supongamos que me sale 55 y me sale 25, ya me paso de 100 y estar más lejos que si saco una solita y me acerco por defecto a 100, ¿no? Con un número menor. Yo pienso, hay muchos comentarios que están relacionados con la complejidad, con esta idea de complejidad creciente. Muchas veces no implica una complejidad creciente el orden de las actividades. Si bien siempre lo recomendable es empezar por algo cercano para evitar frustración, evitar que alguien no lo pueda resolver porque no sé cómo hacerlo, no sé si tiene que ver con en este caso con una complejidad creciente, sino con un cambio de tarea y de poder ir intercambiando el tipo de consigna que yo voy proponiendo. Porque en verdad la complejidad, bueno, la verdad es que cuando uno analice este tipo de actividades, yo puedo quedarme solo en el trabajo con una construcción de un repertorio de cálculos memorizados, o también podría avanzar a trabajar con algunas propiedades, como ustedes lo dijeron, de la adición, por ejemplo, descomponer un número en sumandos, trabajar la propiedad asociativa, trabajar la propiedad conmutativa. Es decir, los caminos son amplios. Depende para qué lado yo quiera ir y con qué contenido quiera seguir trabajando, es que yo puedo empezar a orientar esta propuesta. Digo, pensemos, fíjense, es un juego que lo primero que propone es hacer sumas, ¿no? Bueno, esas sumas me pueden ahora habilitar a un montón de otros contenidos para seguir trabajando. Algunas de ustedes también dijo, yo a veces fui cambiando las reglas. Claro, las reglas es una variable didáctica. Si yo hago un ajuste en las reglas, tal vez ahora dejo de poner el foco en las sumas y empiezo a poner el foco en las descomposiciones para trabajar algún tipo de propiedades. Digo, podríamos hacer ese tipo de ajustes también, pero no asociemos siempre que las actividades que están más abajo son las más difíciles, porque en verdad muchas veces no tiene que ver con eso, sino todas las actividades apuntan desde diferentes lugares a construir un objetivo común, que en este caso puede ser la construcción de un repertorio de cálculos memorizados. Fíjense que la última actividad se despega del contexto del mazo de cartas. Y eso nos parece interesante porque hay una actividad más posterior a esto. Porque es decir, las sumas que dan 100 pueden estar en un contexto del mazo de cartas con las que estamos trabajando, pero también hay otros números que suman 100 y que yo no jugué en el juego. ¿Se animan a decirme cuáles otros números también, si los sumo, me dan 100 y no estaban en el mazo de cartas? Bueno, puede aparecer el 3 y puede aparecer el 97, ¿sí? Y también pensamos que pensamos en una diagramación de una secuencia que no me va a alcanzar solamente con jugar, volver con algunas actividades para después del juego, volver a plantear el juego, sino que también siempre va a ser necesario algunas actividades que me permitan ejercitar esto que ya empecé a construir y a consolidar de alguna manera. Y en este caso, Dana, si estás por ahí, si querés pasar un poquito más,
nosotros propusimos una actividad en el contexto intramatemática, un poquito más, que apunta ahí, que apunta a construir, a escribir exclusivamente sumas que den 100, con algunas condiciones. Suma de 3 números que den 100, suma de 2 números que den 100, algunos números que sean terminados en 0, y ahí me voy a poder apoyar, como dijo Lala, en ese repertorio de cálculos memorizados que ya debería tener disponible para poder empezar a trabajar en este juego, que son las sumas de números que dan 10, y después algunas otras sumas que den 100, pero donde yo le doy algún sumando, y esos sumandos tienen que ver con el mazo de cartas que intervinieron. Es decir, no pongo cualquier número, digo, no pongo 87, si no fue lo que yo estuve trabajando y los chicos pudieron como empezar a reconocer. Eso sí, ¿no? Que la propuesta sea cercana a lo que yo había propuesto en el juego. Entonces, bueno, eh, acá se recupera específicamente esas jugadas que tuvieron lugar. Bien, creo, Dana, que estamos en horario. Nos faltaba alguna diapo, pero o no. No, Pero creo que podemos no, había un dejar, poquito de... Sí, podemos estamos en dejar. horario. Ahí en el chat están poniendo muy buenos comentarios. Estuvo buenísimo lo que nos compartieron, que están diciendo que lo van a hacer, que son muy buenas propuestas. Si hay alguna duda en puntual, abrimos el micrófono para 2 o 3 consultitas. Les No sé si contamos a algún- modo de invitación que si les gustó esta propuesta pueden encontrar muchas más Muchas. que son muy interesantes, con muchos materiales muy interesantes en el curso MOOC. Así que bueno, si les gustó, Sí. la verdad que los invitamos a cada uno de ustedes Para a quienes se sumaron más tarde, por ahí. quizás volver a compartirles que este es un acercamiento a una parte de los contenidos que tenemos disponible en los cursos para docentes rurales, que lo pueden encontrar en fundacionbib.org/MOOCs, que ahí mis compañeras van a compartir en el chat el link. Así que si se quedaron con ganas de más, es buenísimo porque pueden tomar el curso y seguir incorporando herramientas para el aula, para sus estudiantes. Y bueno, agradecerles porque sabemos que es tarde, que hay días largos, demandantes, con muchas actividades, y que se hayan tomado el tiempo de compartir este momento es una alegría para nosotras. Así que muchas gracias. No sé, chicas, si ustedes quieren agregar algo a modo de cierre. Sí, No, preguntan, Dana, agradecerles. agradecerles, pero preguntan por materiales. Si ingresan a la plataforma de la fundación, van a encontrar también materiales, creo que son para descargar, de escuelas rurales. Estoy pensando en el uso del juego como recurso y la geometría. Son materiales de la fundación del programa también, así que pueden, digo, que entren a la página de la fundación y que exploren los materiales, ¿no? Así es, así es. Agradecerles por estar acá, como dijo Dana, después de un día con tantas actividades. Así que bueno, muchas gracias. Les agradecemos y bueno, los invitamos a todos a sumarse a estos cursos y a trabajar con estos materiales. Sí, y también los invitamos a sumarse al próximo webinar que va a ser sobre alfabetización. Ya estaremos difundiendo la invitación. Para nosotros esto es una instancia muy enriquecedora porque, como les contaba antes, los cursos son eh, asincrónicos, entonces es el momento que tenemos para vernos un poco las caras y intercambiar. Así que, bueno, hay unas consultas, no entregamos certificado porque como no acredita puntaje esta instancia, no entregamos constancia y queda grabada la clase y la vamos a estar compartiendo por mail, al mail con el que se hayan inscrito al webinar. Bueno, gracias y nos vemos muy prontito.